Estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Antes de empezar a hablar de lo que quiero hablar, quiero hacer un pequeño disclaimer. Voy a hablar de cosas muy frikis. Y muchas de ellas, yo creo que si tienes un poco de inclinaciones científicas, vas a decir, bueno, resulta poco creíble. Que conste, yo de lo que te voy a contar me creo un 10%, a lo mejor un 20%. Pero es interesante conocer un poco los modelos que existen de la iluminación y cómo se clasifican, pero de todas formas, tómate todo lo que voy a decir con una gran dosis de escepticismo, porque son modelos desarrollados por monjes, muy influidos por el hinduismo, que tienen muchos años, es decir, que parten de una visión del mundo que no se concilia muy bien con la visión de hoy en día de la ciencia. Entonces, dicho esto, ya puedo empezar. Si ya llevas metido en budismo un tiempo, seguramente ya al menos has oído hablar de términos como stream enter, que en español sería alguien que ha entrado en la corriente, o por ejemplo arahant, que a veces se escribe como arhat, etc. Entonces, todos estos términos se refieren a distintos niveles de la iluminación. ¿Qué queremos decir con eso? Digamos que los monjes budistas, en este caso estoy hablando de los monjes de la tradición Theravada, que es la tradición que existe en el sureste asiático, por ejemplo en Tailandia, pues han desarrollado mapas en los que te explican más o menos cómo evoluciona una persona que cada vez está más cerca, digamos, de la liberación absoluta del sufrimiento. Entonces han identificado varios estados, a los que llaman caminos, dicen primer camino, segundo camino, tercer camino, hasta el cuarto camino, que es como el último, y que tienen distintos nombres. Entonces cada estado tiene unas ciertas características. Que sepas que este modelo, que es el modelo de los caminos, tiene muchos detractores. Hay otras tradiciones, por ejemplo Zen, donde hay otros modelos o simplemente no hay ningún modelo. Y luego hay otras críticas que se hacen a este modelo, pues por ser a veces poco realista o por digamos, dar importancia a cosas que a lo mejor no tendrían que tener, o incluso por instigar a tener ciertas cualidades de personalidad que son, según mucha gente, poco compatibles con ser un ser humano. Dicho esto, te voy a explicar un poco en qué consiste. Entonces, en este modelo, uno sabe en qué nivel de iluminación está basado en algo llamado las cadenas o los grilletes, que en inglés serían feathers. No feathers como, sino Fetters, que es como algo que te impide avanzar. Entonces, estas cadenas o esos grilletes te atan al mundo. Y a medida que tú vas entendiendo las cosas mejor y mejor, te vas desprendiendo de esas cadenas, de forma que cada vez estás menos atado al mundo. Eso no quiere decir que vivas aparte del mundo o que no, sino simplemente que no tienes un anhelo, un apego a las cosas del mundo, a pesar de que sigas viviendo en él y sigas viéndolas, pero simplemente no intentas huir de ellas o no intentas aferrarte a ellas. Un poco esa es la idea. Entonces los budistas identifican 10 cadenas distintas y en cada paso, en cada nivel, digamos que te desprendes de unas cadenas u otras. Entonces el primer nivel es lo que se llama stream entry o entrar en la corriente, y en este nivel lo que uno se desprende es de 3 cadenas. Entonces la primera cadena de la que uno se desprende es la duda escéptica. Entonces a mí esto ya la verdad es que me pone un poco nervioso, ¿no? Porque yo creo que tener una duda escéptica es sano. Pero de todas formas, en este sentido, lo que se refiere no es en general a la duda escéptica, sino que lo que te viene a decir es, cuando has llegado a entrar en la corriente, has tenido una experiencia tan potente que han desaparecido todas las dudas sobre si esto funciona. Es decir, si este camino de la meditación, de examinarse a uno mismo y tal, funciona y te va a llevar a dejar de sufrir. Es decir, has podido sentir en tus carnes, por ejemplo, cosas como que no hay un yo, o que al menos que no hay un yo independiente del mundo, y al haberlo visto ha desaparecido la duda.
Es decir, que no es que simplemente hayas hecho un salto de fe, sino que al haber visto algo por ti mismo de forma directa, has dejado de dudar que lo que te están diciendo sea verdad. Entonces, esa es la primera cosa que desaparece. La segunda cosa que desaparece es el apego a los rituales y a los ritos. Es decir, muchos monjes, pues bueno, realizan todo tipo de rituales. Y no quiere decir que los vayas a dejar de hacer, pero no te aferras a ellos. Es decir, no necesitas los ritos y los rituales, sino que eres consciente de que esos son cosas que, bueno, a lo mejor son útiles, pero que no son necesarias y que no tienen más sentido que el que tú les das. Esto puede ser en plan de si tienes ritos y rituales en un monasterio, pero pueden ser otras cosas. Por ejemplo, yo que sé, si tú al salir de casa realizas un pequeño ritual para asegurarte de que, yo que sé, no pasa nada malo o lo que sea, si tú en tu vida tienes pequeños rituales que te hacen sentir que tienes un cierto control, pues el apego a esos rituales también desaparecería en este nivel. Y luego, finalmente, yo creo que este es el más importante, lo que desaparece es la creencia en un yo independiente. Y de esto he hablado muchas veces, pero la idea es que no es que dejes de creer que existes, sino que dejas de creer que existes como una entidad separada del mundo. Es decir, tú eres una serie de sensaciones que son interdependientes con el resto de cosas que pasan y que de hecho no hay ninguna diferencia entre tú y el resto del mundo. Entonces, cuidado, porque eso no quiere decir que seas siempre consciente de ello, sino que has tenido tu primera experiencia en este sentido. Y lo que pasa es que luego, claro, durante tu vida del día a día vas a seguir sintiéndote separado, pero al haberlo visto, digamos que sabrás volver a esa sensación visceral de no, si es que no hay separación. Es decir, no es una cosa permanente, o sea, la idea sí que es permanente, pero no te vas a sentir permanentemente separado del mundo, sino que es algo más como, bueno, lo has visto y ahora finalmente sabes de qué hablan. Entonces, estas son las cosas con las que yo tengo relativamente pocos problemas y yo creo que incluso en el movimiento de la Dharma pragmática, pues mucha gente habla de entrar en la corriente y vamos, no se rasgan las vestiduras. Otra cosa es lo que voy a decir ahora, con lo que ya tengo más problemas, que es que lo que te dicen es que si has entrado en la corriente, vas a llegar a la iluminación total en, como mucho, 7 vidas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que, claro, según el budismo existe la reencarnación. Entonces tú cada vez que te mueres te reencarnas. Pero bueno, hasta que llegas a la iluminación total y a partir de ahí ya no te vuelves a reencarnar. Cuando mueres, te mueres. Entonces lo que te dicen es que si has llegado a entrar en la corriente, solo te quedan como mucho 7 encarnaciones hasta que finalmente llegas a la iluminación total. ¿Te tienes que tomar esto en serio? Bueno, yo creo que muchos monjes budistas se toman esto en serio. Yo creo que mucha gente como yo, que ve la meditación como una herramienta para sufrir menos, digamos que somos bastante escépticos sobre la idea. También tienes que tener en cuenta que el budismo surgió en un ambiente donde el hinduismo era la religión dominante y la idea de la reencarnación era lo más extendido, es decir, la gente no cuestionaba que eso fuera verdad. Así que hay que ser muy cuidadoso al hablar del budismo y distinguir entre las cosas que son realmente novedosas del budismo y cosas que son, pues a lo mejor, herencias de simplemente la visión del mundo que existía en aquella época. Así que, bueno, si tú crees en la reencarnación, pues fantástico, que sepas que después de entrar en la corriente, pues te quedan como muchos 7 encarnaciones, y si no te lo crees, pues bienvenido al club. Entonces, en el segundo camino, lo que se debilita es el anhelo y la aversión. A veces se traduce eso como avaricia y odio, pero yo creo que no son buenas traducciones. Es decir, realmente lo que estamos diciendo es que hay cosas en el mundo que queremos poseer y hay cosas en el mundo de las que nos queremos apartar. Entonces yo creo que más anhelo y aversión son palabras menos fuertes y que todo el mundo tiene. Es decir, si tú ves una pizza y te apetece una pizza, tienes anhelo por la pizza. Y no hace falta que sea avaricia, simplemente le eches que te apetece una pizza, ¿no? Pues eso es anhelo. Y aversiones, pues yo qué sé, si te dan yo qué sé, aceite de ricino y te dicen que te lo bebas, pues dices, ugh, no, pues eso es aversión. Entonces,
La idea es que a partir del segundo camino, ese anhelo y esa aversión, pues se empiezan a debilitar. Eres capaz de sentirlos en menor medida, o al menos simplemente que cuando los sientes, eres capaz de ver que no tienen mucha entidad. Entonces, date cuenta de que en el primer camino aún los tienes. Es decir, tú puedes ser consciente de que tú no existes, pero aún estar sujeto a ese anhelo y a esa aversión, con lo cual no estás realmente libre del sufrimiento, porque el sufrimiento no es más que el anhelo y la aversión. Es decir, si tú no anhelas nada y no tienes aversión a nada, estás contento con lo que pasa, con lo cual no sufres. El sufrimiento es no querer que pase algo que está pasando. Y eso es el anhelo y la aversión. Así que en el segundo camino sufres bastante menos, pero hay un poquito de anhelo y aversión. A los de segundo camino también les llaman a veces gente que volverá una vez, porque la idea es que como mucho te reencarnarás una vez antes de llegar a la iluminación total. Y de nuevo, si te lo crees bien, y si no te lo crees como yo, pues también. Luego está el tercer camino. Entonces, el tercer camino ya es un poco más complicado. Pero la idea es que el anhelo y la aversión se han ido completamente, pero cuidado, el anhelo y la aversión a las cosas del mundo. Es decir, te pone una pizza delante y ni la anhelas ni tienes aversión. Es como, bueno, una pizza delante. Pero sí que sigues teniendo anhelo y aversión, sobre todo anhelo, por estados meditativos. Por ejemplo, hay una cosa que se llaman los jhanas, donde son estados de gran placer, donde realmente te centras en estados mentales, es decir, tus estados mentales son tu propio objeto de meditación y acabas pues, en una especie de burbuja de placer absoluto, ¿no? Entonces tú puede que no tengas anhelo de cosas materiales, pero sí que puedes seguir teniendo anhelo de cosas inmateriales como los estados yánicos. Pero bueno, al menos no tienes anhelo por las cosas materiales. Y eso es el tercer camino. De nuevo, cuando hablamos de reencarnación y cosas así, lo que dicen es que después del tercer camino, si te mueres, renacerás, pero no en este mundo, sino en una cosa que le llaman los reinos puros o las moradas puras, que son unos reinos de perfección donde hay dioses y tal, y donde, claro, es todo tan fantástico que la iluminación es muy fácil de obtener. Entonces, de nuevo, esto puede ser una herencia del hinduismo o simplemente puede ser que, bueno, pues la gente crea estas cosas. Pero en el budismo pues hay los reinos infernales, no sé qué de los animales, las moradas puras y tal. De nuevo, yo personalmente no me lo creo. Hay gente que sí, yo creo que muchos monjes se lo creen. En lo que es la dharma pragmática, la mayoría de gente es bastante escéptica. Lo que sí que puede pasar es que cuando uno lleva muchos años meditando y te puedes concentrar mucho, llega un momento en el que empiezas a tener alucinaciones. Que alguna gente le llama alucinaciones y alguna gente cree que lo que está viendo es real. Entonces, cuando esto pasa, lo que uno suele alucinar son cosas con las que está conceptualmente familiarizando. Entonces, si tú eres un budista y te han explicado desde que eres pequeñito, pues que existe las moradas puras y no sé qué, pues a lo mejor alucinarás esto. Si eres un hindú y te hablan de Shiva, pues a lo mejor alucinarás Shiva. Y si eres cristiano y te han hablado del amor de Dios, pues a lo mejor alucinarás que todo está lleno de amor. Pero eso no quiere decir que lo que tú estás viendo sea real. Pero mucha gente que lo experimenta se siente tan real que puede llegar a decir que lo es. O sea que si tú a veces oyes a gente decir, sí, es que si meditas mucho puedes llegar a tal y verás y entonces llegarás a tal reino. Bueno, está claro que ellos creen que eso es cierto. Hay mucha gente que también cree que eso es cierto, pero una interpretación alternativa es que simplemente están alucinando. De forma muy parecida cuando sueñas, pero tienes unos sueños que son tan reales que a ti te parecen reales. Y entonces el último nivel de iluminación, que es el cuarto camino, a lo que la gente llama Arahant o Arhat, o como le quieras llamar, ahí es cuando ya, aparte de no tener ningún apego ni siquiera a las formas yánicas, que unas cosas son los jhanas con forma, que son fijarte, digamos, en una emoción, por ejemplo, o luego los jhanas sin forma, donde básicamente no hay nada, digamos, te fijas en el espacio infinito, por ejemplo. Bueno, pues no tienes apego ni a eso. Y luego también dicen que ya no tienes ni inquietud ni preocupación, tampoco tienes arrogancia y que además se va a algo llamado el último velo del no saber. No tengo ni puñetera idea de lo que significa eso. O sea que, porque a ver, yo personalmente estoy muy lejos del cuarto nivel de la iluminación. Así que
No sé qué quiere decir, pero bueno, se ve que se va el último velo de no saber. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto nos podemos tomar en serio eso? Bueno, los dos primeros niveles, yo creo, hay mucha gente que dice haber llegado a ellos. Yo personalmente he experimentado cosas muy parecidas a ser consciente de que mi yo no es independiente y, y también he experimentado una reducción bastante significativa del anhelo y de la aversión, a pesar de no estar para nada en ni el primer ni el segundo nivel. Lo que quiero decir es que obviamente son cosas que yo creo que se pueden conseguir y que en cierta medida las conseguirás ya incluso bastante antes de llegar al primero o segundo nivel. Ya los otros dos niveles hay mucha menos gente que llegue a ellos y de hecho hay gente que defiende que es imposible, que no se puede ser humano y no tener anhelos y aversiones, y no se puede ser humano y no tener preocupaciones y tal y cual. Luego tenemos ejemplos de gente como por ejemplo Chuladasa. Chuladasa dice que ha llegado al cuarto camino y que después del cuarto camino hay más cosas. Bueno, pero resulta que Chuladasa luego, aparte de su mujer, tenía como a 10 otras mujeres, a las que, entre algunas de ellas prostitutas, a las que les pagaba la casa, tal y cual. Entonces, claro, eso no coincide con alguien que no tiene anhelos, ¿no? A lo mejor no los siente como anhelos, vete tú a saber. Pero, vale, a lo mejor tú no los sientes como anhelos y eres siempre feliz, pero al menos desde fuera lo que se ve, ¿no? Es una persona, pues bueno, que obviamente tiene bastante anhelo por el sexo, ¿no? Con lo cual, no parece que la idea de que se te van a ir todos los anhelos sea realmente verdad. También puede ser que Chuladasa simplemente mintiese y nunca hubiera llegado al cuarto camino. Pero luego tenemos, por ejemplo, el testimonio de Daniel Ingram, que dice que él ha tenido muchos maestros que en principio están en el cuarto camino y que incluso dicen, oh no, yo no sufro tal, pero que él sabe, porque los conoce, que leches que claro que sufren pues porque tienen cosas en su vida que, pues yo qué sé, pues están enfermos o su mujer está enferma, lo que sea, ¿no? Y que realmente es muy poco realista decir que no sufren y que no tienen ningún apego al mundo material. La teoría de Daniel Ingram es que las descripciones del tercer y cuarto camino son descripciones hechas por monjes, pero claro, es que los monjes necesitan donaciones para comer y para mantener el monasterio y tal, ¿no? Y que a lo mejor, digamos que embellecieron un poco la realidad para, para convencer pues, a los campesinos pues, de que les dieran comida y de que les ayudaran a mantener el monasterio. Puede ser. O puede ser que no, puede ser que realmente se pueda llegar ahí. Pero no está nada claro que las descripciones del tercer y cuarto camino, digamos, puedan ser algo a lo que un ser humano normal pueda aspirar. Y esto un poco parece ir en contra del espíritu del budismo cuando empezó, que era básicamente decir que cualquier persona con un poquito de dedicación puede lograr liberarse del sufrimiento. Así que bueno, yo te he contado el modelo Theravada simplemente porque me parece interesante y porque te da una idea de más o menos de lo que estamos buscando cuando hacemos meditación, pero creo que no te lo tienes que tomar demasiado en serio, más allá del hecho de que es un modelo. Recuerda que hay modelos para todo, hay modelos alternativos de la iluminación, hay gente que dice que no tendría que haber ningún modelo, o hay gente que dice que este modelo está bien, pero que habría que cambiar ciertas cosas. Así que yo creo que está bien como curiosidad, espero que te haya resultado relativamente interesante, pero mantén una buena dosis de escepticismo. Como siempre, si tienes una pregunta, me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.